En esta segunda parte analizaremos cómo medir la productividad de las operaciones de cosecha. Como habíamos visto, la productividad es el cociente entre la producción y el tiempo. Empezaremos analizando cómo medimos el tiempo que demora una máquina en realizar una actividad. Para ello disponemos de la técnica de estudio de tiempo. Un estudio de tiempo es un análisis detallado de la distribución del uso del tiempo en las tareas que componen un determinado esquema de trabajo, tanto tareas productivas como retrasos, pausas e incidentes. Esta herramienta nos permite a nosotros determinar en una operación cuánto dura cada una de las tareas realizadas. Para ello existen diferentes técnicas. Contando, por ejemplo, con un cronómetro deportivo como el que utilizaría un entrenador para medir el tiempo que demora un atleta en dar una vuelta en una pista, podemos tomar los tiempos de una actividad productiva de diferentes formas. La técnica de vuelta cero implica que el cronómetro se reinicie cada vez que finaliza una actividad. Por ejemplo, encendemos el cronómetro cuando comienza la actividad, tomamos el tiempo total, 10-15 segundos, y cuando finaliza la actividad, apagamos el cronómetro y lo reiniciamos. Esto es la vuelta cero. De esa forma podemos anotar en la planilla directamente cuáles fueron las características de la actividad y cuál fue la duración total de esa actividad. Y comenzamos con el cronómetro en cero para la siguiente actividad que ocurra luego de ella. Otra técnica es la técnica de multimomento. Es una técnica muy utilizada debido a que en general tiene un bajo costo y una gran simplicidad. En esta técnica se registra la frecuencia de ocurrencia de un evento observando siempre en un periodo de tiempo fijo. Por ejemplo, definimos que estamos viendo un proceso y definimos que cada 25 segundos vamos a anotar qué es lo que está ocurriendo en ese proceso. Tomamos una anotación, por ejemplo, el harvest está haciendo el volteo. A los 25 segundos tomamos otra anotación y en ese momento el harvest estaba liberando ramas, lanzando el lápiz al piso. A los 25 segundos volvemos a tomar otra y el harvest se está desplazando en el rodal. Nuevamente a los 25 segundos volvemos a tomar otra a ver lo que ocurre y el harvester está realizando nuevamente un volteo. Y entonces podemos marcar las actividades que se están realizando en una planilla muy fácilmente con palitos, anotando simplemente la frecuencia con la que ocurre una cierta actividad. Esta forma de realizar un estudio de tiempo es muy sencilla y también puede ser fácilmente automatizada, por ejemplo, mediante la captura de fotos. Uno podría configurar una cámara trampa o una cámara de cualquier modelo para que capture fotos cada cierta cantidad de tiempo, cada cierta cantidad de segundos, y luego procesar eso y obtener de esa forma una descripción de qué es lo que ocurre en una operación. Es una técnica bastante interesante. Luego existen los estudios de tiempos continuos. Los estudios de tiempo continuos son utilizados principalmente debido a que no dejan ninguna actividad fuera del estudio. Para realizar un estudio de tiempo de la modalidad continua, hay que encender el cronómetro o el elemento de registro de tiempo cuando comienza el estudio y hay que apagarlo recién cuando finaliza. De esta forma uno va tomando los tiempos parciales en los que ocurre cada actividad, pero el cronómetro no deja de girar, no deja de contar el tiempo desde el inicio hasta el final. Esto garantiza de que ninguna actividad puede escaparse del estudio, por más corta que sea. Por ejemplo, nosotros podemos encender el cronómetro a las 8 de la mañana y durante un periodo de 4 horas registrar todo lo que ocurre con tiempos parciales, y al final, si uno suma la duración de todas las actividades registradas, el tiempo debe ser el mismo que la diferencia de tiempo que hubo entre el momento de cierre del estudio y el momento del inicio del estudio. Y finalmente, otra técnica más que se suma a las anteriores es el registro automático. Hoy en día los distintos equipos forestales y máquinas industriales incorporan sistemas de control informáticos y esos sistemas de control anotan los distintos eventos que puedan ocurrir en la máquina, distintas incidencias. Y para cada uno de los eventos normalmente registran también, además de las características del evento e información adicional, la hora en la que ocurrió. De esta forma podemos fácilmente realizar un estudio de tiempo analizando información histórica que generó una máquina a lo largo de un cierto periodo de tiempo, determinando qué significado tiene cada evento registrado para la actividad que estamos queriendo analizar y determinando cuánto tiempo ocurrió entre un evento y otro como diferencia entre las horas registradas por el sistema. Un aspecto importante a analizar cuando realizamos un estudio de tiempo es comprender muy bien la estructura del ciclo operacional que estamos observando. Para ello, veamos un ejemplo en video de un harvester trabajando en una operación de raleo y tratemos de observar qué actividades realiza la máquina.
En base al video que hemos visto, definamos entonces los límites del ciclo de trabajo y los límites de cada una de las actividades que realiza la máquina. Como podemos ver, existen diferencias entre eventos y actividades. En primer lugar, vimos que el harvester finalizaba el trabajo en un árbol y luego se desplazaba hasta el siguiente árbol y ubicaba el cabezal alrededor del fuste para iniciar el volteo. Entonces, finalizar el trabajo en un árbol puede ser un evento, ubicar el cabezal en otro árbol puede ser otro evento, que son fácilmente distinguibles cuando uno está observando el video o cuando uno está trabajando en el campo. Luego el harvester realiza el corte basal. El corte lo realiza accionando la sierra de la motosierra que tiene, la sierra mecánica que tiene el cabezal, y realizando de esa forma el volteo. Una vez que el árbol ya está en el piso y el harvester lo mantiene capturado, empieza el proceso de derrame una vez que mueve los rodillos y acciona la alimentación. Ese es otro evento importante dentro del ciclo. El proceso de derrame avanza hasta que el cabezal puede cortar una troza. En ese punto vuelve a accionarse la sierra y se corta la primera troza. Así ocurre con todas las trozas del árbol hasta que se realiza el corte de la última troza. Y finalmente el cabezal se aleja del punto en el que estaba trabajando, la máquina gira, se aleja el cabezal de la vía de saca y deposita el ápice y las ramas remanentes en una especie de pila distanciada del lugar donde deposita las trozas. En ese momento finaliza el ciclo de trabajo en ese árbol y la máquina se traslada y ubica el cabezal en el árbol siguiente. Entonces, eso podrían ser eventos clave que nosotros observamos y de los que podemos determinar el momento exacto en el que ocurre. Serían los momentos en los que presionaríamos el botón en el cronómetro o registraríamos la hora. Ahora, si analizamos esos eventos, podemos ver que las actividades están dadas por la diferencia de tiempos entre un evento y otro. Por ejemplo, entre que finaliza el trabajo en un árbol y la máquina ubica el cabezal en el árbol siguiente, tenemos la búsqueda del árbol. La máquina de entre esos dos eventos se está desplazando de un árbol al siguiente. Luego, de entre que la máquina ubicó el cabezal alrededor del árbol y que realizó el corte en la base, tenemos el proceso de ubicación del cabezal. Desde que la máquina contactó el árbol hasta que realizó el corte, la máquina ubicó, acomodó el cabezal, cerró las garras y preparó la planificación del volteo. Desde el momento en que se realiza el corte y hasta que comienza la alimentación para el derrame, tenemos la operación de corte y volteo. En ese tiempo la máquina completó el proceso de corte del fuste y volteó de forma dirigida el fuste hasta que este impactó en el suelo y fue controlado para poder iniciar el derrame. Eso sería la actividad de corte y volteo. Entre que se comienza el derrame y que se corta la última troza, tenemos toda la actividad de derrame y trozado, que si quisiéramos, si fuéramos muy detallistas, podríamos dividirla entre el derrame y trozado de cada una de las trozas cortadas, o que también podemos analizarla como una gran actividad única. Y finalmente, entre que se cortó la última troza y se desecharon las ramas y el ápice, tenemos el tiempo de liberación de ramas, el tiempo que la máquina requiere para poder alejarse y lanzar las ramas fuera de la vía de saca. Es importante poder distinguir muy bien cuáles son estas actividades que componen el ciclo operacional y cuál es la actividad que inicia el ciclo y el evento que inicia el ciclo y el evento que finaliza el ciclo. Esos límites son importantes considerarlos porque después constituyen variables al momento de analizar los datos que hemos generado con el estudio de tiempo. Si, por ejemplo, estuviéramos analizando una operación de extracción, las actividades serían totalmente distintas. La máquina ingresaría al rodal, trabajaría dentro del rodal, cargaría trozos, saldría del rodal y las actividades podrían ser ingreso, carga, salida, descarga. Eso dependerá de cada una de las situaciones en las que estamos trabajando. En el aula virtual hemos dejado links, vínculos a distintos videos de máquinas que están trabajando en misiones y que están trabajando en distintos lugares del mundo y que están realizando volteo, por ejemplo, con Fedora Ancha, corte con Harvester, procesamiento con procesador de borde de camino, extracción con skidders, extracción con forwarder, carga. Y en cada una de esas situaciones, si se ponen a ver los videos y lo analizan, pueden hacer la prueba de tratar de determinar cuáles son los eventos que delimitan el ciclo de trabajo, el inicio y el fin del ciclo de trabajo, y cuáles son las principales actividades que se pueden observar. Otra de las herramientas que nos permitirían realizar un estudio de tiempo es el estudio asistido por videos. Actualmente existen cámaras muy compactas que se pueden instalar dentro de una máquina y conectarlas a la alimentación de 12 volts o conectarlos a una batería pequeña y nos permiten grabar durante toda la duración del turno todas las actividades que realiza la máquina. Por ejemplo, la imagen que pueden ver acá es la imagen generada por esa cámara que ven ahí, colocada dentro de la cabina, y en ella se puede observar el parabrisas, al operador, al cabezal que está delante de la máquina, una troza que el cabezal está cortando justamente en ese momento, dos trozas que ya fueron cortadas y se ven en el piso,
y pueden ver una pantalla en el centro de la imagen. Esa pantalla es el sistema de control, el display del sistema de control del Harvester. Si ustedes analizan esa pantalla pueden ver que tiene tres informaciones principalmente. Dos recuadros arriba donde nos indica el largo y el diámetro de la troza que se está cortando. Si se fijan, esa es una troza de 3,76 metros de longitud, sería un producto de 12 pies de longitud, y tiene un diámetro en punta fina de 18,5 centímetros. Podemos decir que ese producto es una troza de 12 pies mayor a 18 centímetros en punta fina. Y por otro lado, en la parte baja de la pantalla, ahí no se llega a ver muy bien, pero normalmente se indica el tipo de producto que se está cortando y cuáles pueden ser los productos siguientes que vienen en el mismo fuste a continuación. El harvester en su trabajo va prediciendo cuáles son las próximas trozas. Entonces el operario puede disponer de esa información para tomar decisiones durante el trazado y nosotros cuando estamos realizando el estudio de tiempo podemos disponer de esa información para analizar qué características tiene la madera que estamos cosechando. Para poder analizar estos archivos de video necesitamos disponer de algún software. Desde la cátedra de cosecha hemos encarado el diseño de un software propio, creado como un complemento de Microsoft Excel, que nos permite visualizar el video, o visualizar la serie de videos que tomamos durante un día de trabajo, y también ir indicando mediante una botonera cuáles son los eventos que podemos observar. Con este programa nosotros podemos determinar a medida que avanza el video, por ejemplo, cuál es el momento en que el cabezal toca el árbol al hacer contacto, cuál es el momento en que se acciona la sierra para realizar el volteo, qué diámetro tiene el árbol en la base al momento de accionar la sierra para realizar el volteo, cuál es el momento en que inicia la alimentación, cuál es el momento en que se realiza cada uno de los cortes de las trozas y qué diámetro y largo tenían las trozas en cada uno de esos puntos. Y también podemos tomar nota de características que tiene el bosque en el que estamos trabajando. Por ejemplo, si el árbol cortado es bueno, si está torcido, si el árbol está bifurcado. También podemos indicar si estamos trabajando en el liño central o en los liños que están a la derecha o a la izquierda. Y podemos llegar a declarar las distintas paradas. Acá en esta foto, por ejemplo, pueden ver que habíamos preparado una lista de explicaciones para las paradas que estaban ocurriendo ese día, que eran el cambio de cadena o espada, la revisión del cabezal que realiza el operario cada tantos minutos cuando se baja a ver si todo está bien en el cabezal, roturas mecánicas, errores del sistema de control que suelen ocurrir, paradas de descanso del operario, charlas con supervisores o con gente que está trabajando en el rodal, el carreteo entre el campo y el campamento y trabajos de acomodo de troza cuando hay, por ejemplo, una pila de troza que el harvester debe mover de un lado al otro o mover para poder pasar por ahí. Según el estándar Stanford D 2010, que es el estándar que rige el trabajo, el registro de información automatizada en Harvester y ForMerder que están realizando talarrazas y raleos en todo el mundo, podemos ver cuáles son las principales actividades que realiza una máquina y cómo éstas se organizan y se estructuran para definir, por un lado, cuál es el ciclo de trabajo y, por otro lado, cuáles son las actividades a lo largo de todo el día. En primer lugar, podemos ver que existen actividades efectivas, actividades que están totalmente relacionadas con el trabajo que estamos realizando. Por ejemplo, procesar una troza o transportar una troza de un punto a otro, en el caso del forwarder. Estas actividades hacen totalmente a la producción. En el caso de las que vimos de harvester, todas eran actividades efectivas. Desplazarse hasta el árbol, cortar el árbol, desramarlo, trozarlo y librar las ramas son todas actividades necesarias para poder producir. Luego tenemos actividades complementarias, actividades que hacen al trabajo pero que no generan directamente producción. Por ejemplo, si el harvester está trabajando y se encuentra con que había una pila de trozas que quedó del día anterior y necesita moverla para poder seguir trabajando, esa actividad de acomodo de trozas no es una actividad totalmente productiva, porque si la realiza o no, eso no va a sumar a la producción de ese día o de ese momento en el que está trabajando. Por otro lado, si un forwarder está realizando extracción, pero llega al borde del camino y se da cuenta de que un camión está parado y necesita cargar un producto distinto al que él está transportando en ese momento, y por ello debe moverse hacia una pila y realizar la carga de ese camión, esa es una actividad también complementaria. Por último tenemos las actividades no productivas. Estas actividades no contribuyen a la producción y constituyen paradas o demoras que interrumpen el trabajo. Por ejemplo, la ocurrencia de roturas que necesitan reparaciones, la espera para que llegue, por ejemplo, el mecánico desde el pueblo para poder reparar, son tiempos muertos en los que la máquina no está trabajando. Los mantenimientos, el transporte entre un rodal y otro, y distintos tipos de paradas debido al clima, a imprevistos. Si se fijan, estas últimas actividades no productivas están contempladas dentro de un ítem que se llama tiempos muertos, mientras que las otras actividades efectivas complementarias están agrupadas juntas dentro de lo que se denominaría tiempo básico. Y todo este grupo de actividades está integrado dentro de lo que es el tiempo de utilización, el tiempo en que la máquina está disponible para trabajar, y a su vez existe
otro tiempo, por ejemplo, que es el tiempo en el que la máquina no está disponible para trabajar, que incluye las paradas normales, por ejemplo, almuerzo y la parada nocturna en la que no se trabaja, y otros tiempos en los que la máquina no se está utilizando por distintas razones y no está disponible para trabajar. Cuando se trabaja realizando estudio de tiempo es muy importante planificar muy bien cuáles son las planillas que utilizaremos en el campo, tanto si trabajamos con cronómetros de forma manual como si trabajamos con algún otro sistema de registro de tiempos. Estas planillas tienen generalmente un encabezado en la parte superior que describe la situación en la que estamos trabajando. Este encabezado es muy importante rellenarlo siempre porque es el que nos permitirá con el tiempo poder determinar en qué sitio trabajamos y bajo qué condiciones. Si se fijan, pueden observar que este encabezado requiere que se declare la fecha en la que se está realizando el estudio, el lugar, la ubicación en la que se está trabajando, tanto el lugar de la provincia como el nombre del lote. ¿Cuál es el nombre del operador que está trabajando en la máquina en ese momento? Y también cuál es el nombre del operario que está trabajando realizando el estudio de tiempo. ¿Cuál es la máquina en la que se va a realizar el estudio? ¿Cuáles son las características del sitio? Por ejemplo, la pendiente, el sotobosque. Si ese día el tiempo era bueno, si estaba lloviendo, si había llovido el día anterior. La hora de inicio y la hora de fin del estudio. Esto es muy importante porque, por regla general, si uno suma el tiempo de todas las actividades que evaluó durante el estudio, la diferencia no debería ser mayor a un 3% respecto de la diferencia entre la hora de cierre del estudio y la hora de inicio del estudio. Si la diferencia fuera mayor es porque se nos escaparon actividades o tuvimos algún error durante el registro de los tiempos. También podemos anotar la posición GPS del rodar en el que estemos trabajando, que nos va a permitir reconstruir muy bien el trabajo que se realizó luego. Y otra parte interesante, si trabajamos con harvester o con forwarder, es anotar qué productos se están cosechando en ese rodal, con su denominación, su longitud y su diámetro en punta fina. De esta forma, si somos responsables y cargamos bien esta planilla, vamos a poder, semanas después, reconstruir la operación en la que estábamos trabajando y conseguir explicaciones para cualquier tipo de inconveniente que podamos encontrar al analizar los datos. En cambio, si nosotros realizamos el estudio de tiempo y no completamos este encabezado, puede ser que después ocurra que no sepamos esa planilla a qué máquina correspondía, o en qué momento del día se tomaron esos datos, o si ese operador que estaba trabajando en ese momento era el mismo operador que trabajaba en otra máquina o no, o podría ser que ocurra que no recordemos las medidas de los productos que se estaban cosechando en ese momento. Y todas esas situaciones pueden llevar a invalidar el estudio que se estaba realizando. Luego del encabezado viene una serie de columnas y filas que hay que personalizar, hay que adaptar según las actividades que esperemos que realice la máquina con la que estamos trabajando. En este caso pueden ver un ejemplo con algunos datos en el que tenemos en la primera columna declarado el ciclo en el que estamos trabajando. En este caso era un harvester, entonces cada ciclo era un árbol que se cosechaba. Y acá tenemos los ciclos de 33 a 35. Luego hay una columna en la que declaramos cuál era la fila de árboles en la que estábamos trabajando. Teníamos las filas pintadas con letras y ahí se puede ver que el ciclo 33 era un árbol de la fila A, mientras que el ciclo 34 era un árbol de la fila B. Luego teníamos el número de árbol, debido a que nosotros los árboles los teníamos previamente registrados en una planilla y estaban numerados con su posición en la fila y su letra de fila. Luego tenemos el diámetro. Si ustedes disponen de acceso al sistema de control, pueden tomar el diámetro del sistema de control. Si no disponen de acceso al sistema de control, lo pueden tomar con Forcípola previamente que la máquina ingresa a cosechar y lo tienen registrado en esa otra planilla, identificado por fila y por número de árbol. Luego tenemos dos actividades. Cuando realizamos este estudio, nosotros habíamos definido que con el cronómetro podíamos llegar a tomarle tiempo a dos actividades distintas. Por un lado, el tiempo de ubicación de árboles, desde que la máquina cortaba el árbol anterior hasta que empezaba a cortar el siguiente, que era el tiempo que el harvester demoraba en desplazarse de un árbol al otro. Y por otro lado, el tiempo de volteo y procesamiento, que es el tiempo conjunto entre que demora el harvester en cortar el árbol, derribarlo, desramarlo, trozarlo y liberar las ramas. Todas esas actividades estaban integradas en tiempo de volteo y procesamiento. Esto se debe a que con un cronómetro generalmente no se pueden tomar más actividades que esas con cierta confiabilidad. Uno no llega a tomar los tiempos parciales en el cronómetro y registrar los datos antes que continúe la siguiente actividad. En las próximas dos columnas tenemos el número de trozas del producto 1 y del producto 2 que se cosechó ese día. Podemos ver que en el árbol 33 se obtuvieron 3 trozas del producto 1 y 2 trozas del producto 2, mientras que en el árbol siguiente se obtuvieron 3 y 3, y en el próximo, que era un árbol con un diámetro menor, vean que tiene 18 centímetros, solamente se obtuvieron 2 trozas del producto 2, trozas triturables. Y a continuación tenemos 5 columnas más divididas en dos grupos, por un lado actividades complementarias y por otro lado actividades generales o lo que serían demoras. Pueden ver que las actividades complementarias de las actividades generales o demoras no ocurren en todos los ciclos. Esta es otra característica que las define.
Las actividades efectivas ocurren sí o sí en todos los ciclos, mientras que las actividades complementarias pueden ocurrir o no. En este caso pueden ver que en el ciclo 35 la máquina realizó despeje de ramas antes de realizar el corte del árbol durante 15 segundos, mientras que en el ciclo 34 la máquina se desplazó a otra ubicación durante 54 segundos, probablemente un movimiento dentro del rodal. Y mientras que, por ejemplo, en el ciclo 33 la máquina tuvo una demora debido a una rotura o una verificación en el cabezal de 120 segundos. Y en el cambio, en el ciclo 35 el operario se tomó un descanso de 35 segundos. La última columna de observaciones nos permite anotar en la planilla qué ocurrió en cada uno de los ciclos. En este sentido, es importante entonces poder comprender cómo reconstruimos el tiempo total de cada uno de los ciclos en base a estas actividades que hemos registrado. El tiempo total del ciclo es la suma del tiempo total de actividades efectivas, más el tiempo de actividades complementarias, más el tiempo de actividades no productivas o generales. Y la eficiencia está dada por el cociente entre el tiempo de actividades efectivas que realmente aportan a la producción y el tiempo total del ciclo. Por ejemplo, podemos decir que una máquina tuvo una eficiencia del 80% cuando el 80% del tiempo la máquina estuvo realizando actividades efectivas, productivas, mientras el 20% del tiempo restante estuvo realizando actividades complementarias o actividades no productivas. Normalmente se espera que en operaciones forestales la eficiencia de los equipos esté por encima del 80%. Situaciones en las que la eficiencia caiga por debajo del 80% implica que están ocurriendo actividades tanto complementarias como no productivas que habría que analizar por qué ocurren y habría que tratar de minimizarlas de alguna forma. Hasta ahora hemos visto cómo medíamos el tiempo, cómo cuantificábamos el tiempo que demoraba una máquina en realizar una serie de actividades. Pero en paralelo tenemos que cuantificar también cuál es la producción obtenida en ese tiempo y durante esas actividades. Esto lo podemos realizar de diferentes formas. Por ejemplo, la más sencilla de todas es el conteo de los árboles. Durante el volteo con harvester, el volteo con feller, el arrastre con skidder, podemos a distancia, sin acercarnos a la máquina, contar cuántos árboles se están cosechando en un cierto periodo de tiempo o cuántos árboles se están extrayendo. De esa forma podríamos obtener la unidad de productividad más primitiva que existe, que es el número de árboles por hora. Un harvester, por ejemplo, cosecha entre 30 y 60 árboles por hora o entre 60 y 120 árboles por hora. Eso nos da alguna idea de la productividad de la máquina, pero no nos resulta suficiente. Sin embargo, si en el mismo rodal disponemos de información de inventario y conocemos el volumen medio de los árboles, multiplicándolo por el número de árboles extraídos, podremos llegar a obtener una estimación del volumen promedio extraído en un cierto periodo de tiempo. Entonces, con esa información podríamos dejar de hablar de 60 árboles por hora y pasar a hablar de, por ejemplo, 30 metros cúbicos por hora si los árboles tuvieran un tamaño medio de 0,5 metros cúbicos. Otra forma de cuantificar la producción es la medición del volumen de la madera elaborada. Por ejemplo, si estamos evaluando la productividad de retracción con forwarder, podemos medir con una cinta el volumen de la pila que ha dejado la planchada y de esa forma conocer el volumen estéreo de la madera extraída. También podemos realizar el conteo de productos. Cuando una máquina ha realizado, cuando un harvester ha realizado el corte, podríamos contar en la vida de saca cuáles son la cantidad de trozas que ha dejado apilada, o si el forwarder ha realizado la extracción, podemos contar cuántas trozas ha dejado ubicadas a borde de camino. Si luego conocemos las características medias de cada uno de los productos extraídos, podríamos llegar a transformar esa información en volumen. Si conocemos, por ejemplo, que cada troza tiene un volumen medio de 150 decímetros cúbicos y contamos que la máquina sacó 50 trozas, podemos llegar a estimar cuál fue el volumen extraído en ese ciclo. Por otra parte, si disponemos de la posibilidad de registrar en video, podemos, al mismo tiempo que registramos tiempo, también registrar las características de las trozas. En este caso, sacamos del sistema de control el diámetro en punta fina, el largo de las trozas y los volúmenes reportados por el cabezal, porque el cabezal también nos entrega en la pantalla del sistema de control el cálculo del volumen individual de cada una de las trozas cosechadas. Y si además dispusiéramos de acceso al sistema de control de la máquina y a los registros que realizó el harvester, podríamos obtener información totalmente automatizada en la que se detalla para cada uno de los árboles cosechados cuál es el volumen en pie del árbol cosechado y cuál fue el volumen de cada uno de los productos, volumen, tipo y dimensiones de cada uno de los productos cosechados. Esta información es muy rica y trataremos de presentarla mejor durante la cursada, pero básicamente un harvester puede registrar para cada troza cortada su diámetro en punta gruesa, su diámetro en punta fina, el largo, el volumen real de la troza medido e integrado a cada 10 centímetros y también la forma de la troza, el diámetro de la troza cada 10 centímetros. Para poder interpretar la información generada en el estudio de tiempo es necesario registrar una serie de características. Por un lado,
Es importante registrar las características de la masa cosechada. Ya estuvimos viendo alguna forma en la que se podía medir, pero si estuviéramos trabajando en una situación en la que no accedemos al sistema de control y, y únicamente podemos ver las trozas cortadas, también es importante que nos tomemos el tiempo de recorrer la plantación antes de que la máquina ingrese a realizar la cosecha y que midamos el diámetro y la altura de los árboles, y de esa forma podemos estimar cuál es el volumen en pie de los árboles que se están cosechando y también cuál es el volumen en pie de los árboles cosechados. Muchas veces difiere el volumen en pie de los árboles que se están cosechando con el volumen de productos finalmente obtenidos, y la diferencia entre esas dos medidas representa una pérdida que se da dentro del sistema debido a la generación de residuos o a la pérdida de trozas dentro del rodal que no son extraídas. Por ello es importante determinar, además del volumen total cosechado y puesto a borde de camino, cuál era el volumen real de esos árboles en pie antes de la cosecha. Y por otro lado, debemos recabar la información taxométrica de rodal, tanto información de inventarios anteriores como información de inventarios que podemos realizar nosotros antes de la cosecha. Eso nos permitirá comprender cuál fue la densidad, cuál es el área basal y cuáles eran las características del rodal antes de que intervenga la máquina. Y por otro lado, es importante también registrar cuáles son las características del terreno sobre el que se está trabajando, la pendiente, el tipo de suelo, la rocosidad y la distancia de extracción. Si estamos trabajando en extracción, es importante medir, bueno, cuál es el tamaño de rodal, desde qué lugar la máquina debe desplazarse hasta el borde de camino. Esta información va a ser indispensable en el momento de interpretar el estudio de tiempo y tratar de poner en situación los datos, los resultados que estamos obteniendo.